Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. ¿Usted recuerda además y tiene presente quién fue la grande acusadora del coronel Luis Alfonso Plazas por los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia? Sí, una persona que hoy ocupa un lugar muy importante en el gobierno de Gustavo Petro como ministra, doctor Fernando, y nada más que ministra de Justicia. ¿Cómo le parece? Muy bien. Es Ángela María Buitrago, para quien se esté preguntando el nombre de ella. Muy bien. Entonces, la primera historia era que había 11 desaparecidos que salieron con vida del Palacio de Justicia y que los desapareció el coronel Plazas. De esos 11, aparecieron 9 que se quedaron en el Palacio de Justicia. Nunca salieron del Palacio de Justicia. Quedaron 2. Pero el personaje central, Irma Franco, una guerrillera que salió con vida, que la entregaron los militares a las órdenes del coronel Plazas en el Palacio, en la Casa de la Moneda, y inteligencia militar vino por ella, se la llevó y nunca más se supo de Irma Franco. Ese punto histórico, doctor Fernando, es bien importante aclararlo de cara al país y sobre todo con lo que acaba de ocurrir, que les contaremos a ustedes de cómo se halló esos restos que serían pertenecientes a la señora Irma Franco, exguerrillera del M-19. Lo que llaman la Casa del Florero, que es el museo histórico del 20 de julio, es a donde los miembros de la fuerza pública llevaban a las personas que eran rescatadas por el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, que tenía como único objetivo enfrentar a los terroristas para poder rescatar a los civiles y a los funcionarios vivos del Palacio de Justicia. Y eran trasladados entonces, recuerden ustedes, a la Casa del Florero, que estaba pues a unos pocos metros físicamente. Ahí en la esquina, En la esquina. en la Casa del Florero, llamada así, porque ahí está toda la historia del 20 de julio concentrada en la Casa del Florero. Esa Casa del Florero en ese momento estaba controlada, doctor Fernando, por el B2. En ese momento era el coronel Edilberto Sánchez el que manejaba el B2 de la Brigada 13. Y nada tiene que ver el coronel Plazas y doctor Fernando, así quedó documentado en ese largo proceso y tedioso proceso en contra del coronel. Vea usted declaraciones que apuntaban a aclarar que nada tenía que ver Plazas Vega con el tema de qué hacían con las personas que salían del palacio. Él se encargaba era de combatir con los bandidos, no tenía ni nunca tuvo que ver algo que ver con el tema de inteligencia. ¿Declaraciones de quiénes? Declaraciones del comandante del Ejército Nacional, el general Zamudio Molina. Declaraciones del general Arias Cabrales, comandante de la brigada. Declaraciones de los comandantes de las unidades tácticas de la Brigada 13. Declaraciones del coronel Luis Carlos Sadovink Sánchez, del Estado Mayor, Brigada 13. La declaración del propio coronel Luis Alfonso Plazas Vega, que más que nadie sabía cuál era su papel y que nada tenía que ver con inteligencia. Y doctor Fernando, de esa forma, una innumerable cantidad de declaraciones que se entregaron a la justicia para establecer si había o no responsabilidad del coronel Luis Alfonso Plazas Vega en el manejo de las personas que salieron del Palacio de Justicia y que llegaron a la Casa del Florero. Todas las declaraciones apuntaron a cuál era la tarea del coronel Plazas y cuál era su tarea. Doctor Fernando, nunca tuvo que ver con inteligencia, nunca tuvo que ver todo con... eso lo aceptó, lo reconoció y lo declaró nada menos que la Corte Suprema de Justicia, cuando absolvió al coronel Plazas de toda sospecha siquiera de que hubiera podido intervenir en la desaparición de esas 2 personas, que en últimas fueron 2, no 11, 2 personas. Pero el coronel Plaza no tenía nada que ver, así lo declaró la Corte Suprema de Justicia. Pero vea usted Pero cuánto ¿sabe qué? tiempo. 8 años de prisión pagó el coronel Plazas por un delito que jamás cometió. Usted y yo tuvimos... Más de 8 años preso, doctor Fernando. Y vea usted, en el marco del proceso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, desde el 2008, él venía insistiendo en lo que le preguntaron respecto a qué sabía. Y siempre lo dijo, no soy testigo ni de torturas,
ni de asesinato de Irma Franco, ni de nada que se le parezca. Porque es que mi tarea no era inteligencia. No estaba yo ahí, ni estuve ahí, porque el país lo recuerda, doctor Fernando, cuando dijo esta famosa frase, doctor Fernando, manteniendo la democracia, maestro. Él no estaba ocupándose de esos casos. Pero aún así, doctor Fernando, la justicia, entre otros, por la hoy ministra de Justicia, vaya paradoja de la vida, empezó a perseguirle y lo tuvo preso por más de 8 años. Dolorosísimo, pero además recuerde usted, doctor Fernando, em, todo este proceso iniciado e impulsado inclusive por los mismos parientes, miembros del M-19, en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Bueno, aquí justicia hubo y tendrá que haber con la verdad de lo que pasó. Pero ¿qué ocurrió, doctor Fernando? ¿Por qué llegamos a todo esto? Resulta que la Justicia Especial para la Paz ordenó unas diligencias de inspección allá en Usme, donde quedaba el COICI, que era el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia, que luego se transformó en Brigada 20 hasta que Colombia y Estados Unidos determinaron que había que eliminar esa unidad porque pues había serios indicios de violaciones a los derechos humanos en ese lugar. Vea que en las diligencias se había pedido que no se tocara unos puntos, unos polígonos de ese batallón. Pues resulta que este año, de manera sorpresiva, antes de una visita de la Justicia Especial para la Paz, ordenaron cavar una fosa allí. Y justo en el sitio donde se cavó la fosa se hallaron los restos. En la explicación que dio el ejército, que tenía que haber dado el ministro Iván Velázquez, porque el ministro Iván Velázquez sabe que eso estaba ocurriendo, doctor Fernando, era que había que desechar unos elementos biológicos como jeringas, como gasas, algodones, y que decidieron hacer el hueco justo ahí, justo donde hay unos restos que la Justicia Especial para la Paz ha descubierto. Pero aquí ni la unidad de víctimas de personas dadas por desaparecidas se enteró, ni la fiscalía se enteró, y por fortuna, pues la Justicia Especial para la Paz lo encontró. Hay unas declaraciones de un sargento que han sido claves en todo esto y que coinciden plenamente con lo que dijo el coronel Luis Alfonso Plazas Vega durante todo el proceso. Tienen que buscar allá, no en caballería, como recuerde que lo hicieron, doctor Fernando, ¿no? Porque lo hicieron en caballería, buscando restos en caballería. Y él siempre lo dijo, busquen allá, en ese lugar. Nunca lo escucharon. Lo cierto es que hoy, la noticia es esa, doctor Fernando, aparecerían entonces los restos de Irma Franco, una de esas desaparecidas que no desapareció porque encontraron los restos y por las que pretendían condenar al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, que salió libre, absuelto de toda señalamiento por parte de la justicia colombiana en casación en la Corte Suprema de Justicia. Después de más de 8 años de padecimiento, el héroe del Palacio de Justicia, el que salvó a Colombia de un golpe de Estado, el que permitió que sobreviviera la democracia en Colombia. Ese es el coronel Plazas. Y ese estuvo 8 años y medio preso por la desaparición y tortura de Irma Franco, cuyos restos aparecieron y cuya verdad quedó a la luz. Y la ministra de Justicia, calladita la boca, porque ella fue la fiscal que impulsó el proceso infame contra el coronel Plazas Vega. Hay que recordar las presiones, doctor Fernando, porque fueron así, presiones mediáticas que recibió en su momento el honorable magistrado Hermes Lara Acuña, que fue el ponente en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá y pidió la absolución del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Hay que recordarlo. Claro, dos magistrados de la sala tienen mucho que ver en este proceso, doctor Fernando, que termina en casación. Pero leyendo ese expediente, doctor Fernando, se da uno cuenta de la monumental injusticia en contra del coronel Plazas. Bueno, ojalá este país algún día le devuelva el agradecimiento que debemos tener todos los colombianos por haber evitado un golpe de Estado en 1985, el 6 y 7, al hombre que dijo con toda razón, manteniendo la democracia, maestro, y terminó siendo acusado y perseguido. Y todos esos bandidos del M-19 que ejecutaron la toma, que estuvieron pendientes de ella, que intentaron llegar al palacio y no lograron, pues terminaron absueltos, terminaron en la impunidad y peor todavía, terminaron en el gobierno. Con el gobierno. Sí, claro. Porque es lo que nos dijo Jaime Castro.
si Gustavo Petro, recuerde, Gustavo Petro estaba preso en aquel momento, en la cárcel en Bogotá. Si hubiera logrado salir en ese momento porque hizo un motín, lo dice Jaime Castro, nos lo dijo a nosotros, doctor Fernando, en un documental que les voy a pasar el link nuevamente que hicimos hace un año, precisamente para recordar y contar la verdad del Palacio de Justicia. Nosotros hicimos esa investigación, hablamos con Carlos Alonso Lucio, hablamos con Jaime Castro, y Jaime Castro contó cómo se armó un motín en la cárcel. Petro estaba preso por porte ilegal de armas. Y ese motín estaba con las FARC y miembros del M que pretendían salir de allí para irse hacia el Palacio de Justicia. Bueno, la y todo historia... eso con las armas y con los elementos que le financió al M-19 Pablo Escobar. Es lo que ahora quiere controvertir Carlos Leder. No le sirvieron los 30 y tantos años de cárcel. Pero no podrá. Las pruebas están ahí, se las mostramos ayer, doctor Fernando. La carta está ahí de Pablo Escobar narrando cómo era amigo del M-19. Bueno, ¿dónde queda la CELAC? Por ahora, doctor Fernando, la CELAC está en el epicentro que es Honduras, allá en el No, país. pero físicamente, ¿dónde queda? ¿Dónde está el edificio? ¿Dónde están los ejecutivos? ¿Dónde está el andamiaje de la CELAC? ¿Dónde queda? No. ¿Dónde quedan los embajadores? ¿Quién es el embajador de Colombia ante la CELAC? No. Ah, bueno. No existe. No existe, no existe. La CELAC no existe. La CELAC es un embeleco inventado por Hugo Chávez para tratar de acabar con la OEA. Eso es lo cierto. Bueno, de eso es presidente Gustavo Petro, que ayer planteó varios desafíos. Él ahora como presidente pro tempore, tienen 2 años de presidencia Colombia de la CELAC. Ayer hicieron de todo, inclusive la señora Xiomara Castro, amiga de Gustavo Petro, hizo este papelón que vamos a ver. Escuchémoslo. Presidente, no se me vaya todavía, porque yo creo que hay un consenso. Todos conocemos estos 8 puntos. Hay suficiente consenso. Queda aprobado. Presidenta. Perdón. ¿Qué tal la forma de manejar y de proceder las cosas Xiomara Castro? Xiomara Castro es de extrema izquierda, doctor Fernando, ¿no? Comunista. Es comunista, exactamente. Comunista. Xiomara Castro dice, y ustedes lo escucharon, queda aprobado. Falso. La reunión que terminó ayer de la CELAC, de la que ahora presidente es Gustavo Petro pro tempore, recibió el rechazo de 2 países en el acto, Argentina y Paraguay. Así que no es cierto que se haya aprobado nada. Le resumo de otra forma, si se quiere, doctor Fernando. ¿Para qué sirvió ayer entonces y esta semana el evento de la CELAC? Para absolutamente nada. La declaratoria de la cumbre fue rechazada por 2 de sus miembros. Así que entonces la reunión fue la reunión de unos señores allá de la extrema izquierda, hablando de cuentos y echando cuentos y escuchando a Gustavo Petro, que se presentó como el hombre que va a solucionar los problemas de la humanidad. ¿Escucha usted la declaración de Gustavo Petro? El nuevo Simón Bolívar. El nuevo Simón Bolívar. Sí, señor, escúchelo. Nosotros deberíamos tener un grupo de trabajo para una articulación militar y policial de América Latina y el Caribe. Creo que el mundo de hoy lo demanda. Creo que la lucha contra mafias diversas y crimen organizado a escala multinacional lo demanda. Y creo que las circunstancias de crisis climática, de desastre humano, cada vez más intenso y permanente, lo demanda. Grupos de trabajo voluntarios para establecer una estrategia latinoamericana y caribeña hacia Haití y su fortalecimiento democrático, hacia la superación concreta de los bloqueos impuestos a Cuba y Venezuela. Grupos que tengan que ver con objetivos concretos a alcanzar.
Bueno, Petro planteó con- cosas ahí que me parecen complejas, ¿no? ¿Escuchó usted con- cuando dijo que había que hacer una asociación o una sociedad de América Latina en temas militares y policiales? ¿Cómo le parece? Yo Bueno, no sé si esto es un mensaje a los Estados Unidos, ¿no? contra los Estados Unidos. Ah, correcto, Bueno, correcto. buena esa, doctor Petro. Era lo que faltaba. Que se está equivocando, bueno, se equivoca a diario, pero se equivoca de manera grave porque este no es un desafío que él pretende plantearle a Estados Unidos desde la CELAC. Vamos a ver cuántas reuniones logra de la CELAC, porque lo supongo, va a utilizar la CELAC como caballito de batalla para posicionarse en el mundo como líder de América Latina. Muy bien. Ayer, pues, Día de Víctimas, Estuvo celebrando los comunistas que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, celebrando el Día de las Víctimas, el 9 de abril. ¿Quién mató a Gaitán? El comunismo. claro. El comunismo para sabotear la conferencia panamericana. Ian fue el encargado de hacer ese sabotaje a la conferencia panamericana con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, Fidel Castro. Fidel Castro, que era un jovencito, bandido, asesino, que fue traído por el comunismo internacional para incendiar a Bogotá. Y oponerse a la conferencia panamericana. Y entonces, Día de Víctimas. Día de las Antes, Víctimas en el Congreso de la República, doctor Fernando, y hubo un tremendo agarrón entre dos personajes. Catherine Miranda, recuerde usted que fue jefe de debate de Gustavo Petro a la presidencia de la República, y hoy es una de las más notables opositoras de Gustavo Petro. Ella es una expetrista, si es que esa figura existe. Pero yo no podré jamás olvidar que Catherine fue decisiva a la hora de apoyar a Gustavo Petro para convertirlo en presidente de Colombia. Eso jamás lo olvidaré. Lo tengo como diría una persona muy cercana, yo perdono pero no olvido. Y ese es el caso. Catherine Miranda por una parte. Y por otra parte tenían ustedes a María José Pizarro. ¿Qué ocurrió? Durante la instalación de la sesión especial del Congreso en pleno por el Día de las Víctimas, el representante a la Cámara, Tobar, que es hijo de Rodrigo Tobar, un ex paramilitar, era la persona que iba a manejar la toma de la palabra, era el presidente de la audiencia, como le podríamos llamar, era el que iba a manejar toda la jornada de Día de las Víctimas. ¿Qué pasó? Pues Catherine Miranda se levantó y dijo unas verdades que no le gustaron a María José Pizarro. Escuchemos a Catherine Miranda. Estamos frente a víctimas de los paramilitares, de mis compañeros comunes, hasta del Palacio de Justicia, senadora María José Pizarro. En ese orden de ideas, a mí me parece completamente inaceptable que se juzgue a una persona como Jorge Tobar por ser el hijo de. Si no, usted tampoco tendría por qué estar acá sentada, señora María José Pizarro. Pero adicionalmente le quiero recordar a esta plenaria. Por favor, orden en la sala. Termino, señor presidente. Le quiero recordar a esta plenaria que el pacto histórico en su integridad votó porque Jorge Tobar estuviera allá sentado. Entonces yo le pido de verdad respeto a la mesa directiva, a las víctimas y que por favor prosigamos con el orden del día. Juan. Y esto fue lo que le contestó María José Pizarro. Y con toda razón se lo dice, doctor Fernando, porque de lo que se trataba ayer era de que Jorge Rodrigo Tobar Vélez, que es representante a la Cámara por circunscripciones especiales, que es hijo de alias Jorge 40, pudiera manejar la audiencia y pudiera ser el que daba la palabra y el que manejaba en gran parte el proceso ayer del Día de las Víctimas. Pero María José Pizarro se indignó porque le mencionaron al M-19, al Palacio de Justicia y a su papá. Y esto fue lo que respondió. Es la forma, señor presidente. No es la forma, señor presidente, que de entrada, con lo ya desvirtuado que está este día, yo no sé cómo las víctimas siguen viniendo hoy a un Congreso que las ignora, a un Congreso que no las escucha y que no es hoy. Eso ha sucedido
desde la promulgación de la ley de víctimas en el 2011. Quiere decir que ya vamos para 14 años, las víctimas viniendo aquí a intentar que un parlamento les escuche ante un escenario vacío. Bueno, la hija de Pizarro, el comandante del M-19, que asaltó el Palacio de Justicia y asesinó nada menos que a toda la Sala Constitucional y a cuantos otros magistrados y visitantes del Palacio de Justicia. Pero en fin, esa es la historia. Ella dice que no escuchan a las víctimas. Hay que ver porque como la izquierda clasifica a las víctimas, ¿no? La izquierda clasifica a las víctimas de primera y de segunda y de tercera. Hay que ver lo que pasó ayer, doctor Fernando. Hubo dos mujeres valerosísimas, que dijeron unas cuantas verdades, pero además no las dijeron porque se les ocurriera ir a decir cualquier cosa. No, pidieron los vejámenes, las violaciones por parte de las FARC. Escuchemos una de esas víctimas precisamente que estuvo ayer. Quiero que escuchemos dos de las víctimas. Quique, por favor, no importa el orden, para que la gente escuche esto, doctor Fernando. Esto hay que escucharlo. Esto es lo que el país le han negado. Escuchemos. Señora Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez. Señora, tenga un poquito de vergüenza y recuerde que usted es una proxeneta, una asesina de vientres. No sé cuáles pruebas nos pide, porque a ninguna de las mujeres violadas nos daban una cámara para grabar cuando nos sometían a semejantes vejámenes. Y aquí está el otro testimonio, en el mismo sentido, contra la misma persona, doctor Fernando, a quien se dirigen para de pronto si hay algún oyente que dice, pero ¿y quién es Sandra Ramírez? Esa es la exmujer o exesposa, ex pareja sentimental del terrorista alias Tiro Fijo, de las FARC, jefe de las FARC. Aquí está el otro testimonio. Mi nombre es Daisy. Algunos dicen que soy la valiente por haber salido en Caracol Radio denunciando a mis victimarios. Vine a hablarle principalmente a mis victimarios porque dijeron por ahí que yo soy una supuesta víctima y un testimonio falso. No, señores. Vengo a decirles que hoy se conmemora el Día de las Víctimas. Pero que se conmemora que ni siquiera hemos sido tenidos en cuenta. No nos han reparado, no hemos tenido verdad, ni justicia, ni reparación. Además, perdónenme, esto se nos está alargando, pero yo quiero recordar unas víctimas que han sido olvidadas. Yo soy víctima de las FARC. Quienes me pusieron la bomba fueron las FARC. Eso está probado. Probado. Y los asesinados, quienes iban conmigo en la camioneta, se hicieron estallar con una bomba lapa, miembros de las FARC. Los asesinados, Ricardo Rodríguez y el sargento Urbano, Rosenberg Urbano. ¿Alguien lo recuerda? No. Los asesinos de ellos, quienes me trataron de matar y no me mataron de milagro, están hoy libres por orden de la JEP. Carnes y Bigotes están libres por orden de las FARC. Y a Ricardo Rodríguez y a Rosenberg Urbano no lo recuerda nadie, ¿no? Y a mí me recuerdan porque les puedo hablar todos los días a ustedes desde la hora de la verdad. Y aquí los invito a que continuemos mañana estas conversaciones sobre temas tan importantes como los que siempre tratamos desde aquí, desde la hora de la verdad. Hasta mañana a las 6 en punto. Ya regresaremos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. La
La Hora de la Verdad está en las plataformas de podcast como Apple Podcast y Spotify. Encuentre todo el contenido de nuestras emisiones y esté siempre informado. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos.